En Maratón Radio, preparación física. Hablamos de preparación física y hablamos con Iván Colmenarejo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buena, Rafa, ¿qué tal? Pues perfectamente. Oye, yo noto un poquito de calor ya. Pues sí, la verdad que va siendo un pelín, ¿eh? Parece que ya el tiempo se está estabilizando y ya nos suben un poquito los calores, ¿eh, Rafa? Pues entonces habrá que echarse al agua, ¿no? Pues sí. De eso vamos a hablar, de echarnos al agua. Sí, señor. No de echarnos al agua como hablamos en un anterior podcast, al agua congelada, de aquel método Wim Hof, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Es que espero que tú, al igual que yo, sigamos desarrollando con el agua congelada y los baños de agua fresquita. Yo me lo estoy pensando todavía. Pues ha llovido ya un poco, ¿eh? Ahora ha dejado de llover, pero de aquello ha llovido un pelín. Yo es que vi las fotos y eso de meterme en la nieve y tal, ya lo veía un poquito complicado, ¿eh? Pero bueno, oye. Bueno, pero como ya no hay nieve, vamos a hablar de aguas normales, aguas para todo el mundo. Y bueno, vamos a hablar del entrenamiento acuático en el runner, sí, con un poquito de ¿por qué no? Hidroterapia, porque no solo va a estar en el spa la hidroterapia, ¿no? Al final es una cuestión de que el agua, aparte de hidratarnos, pues nos puede echar un cable a la hora de prepararnos físicamente y sobre todo, lo que siempre insistimos, prevenir, hacer que una prevención espectacular para estos runners que van tocados. ¿Sabes lo que pasa, Rafa? Es que últimamente estoy empezando a encontrar gente que me he encontrado con un par de amigos que hace tiempo que no veía y los he visto extremadamente delgados. Digo, tú no estás corriendo por placer, tú estás corriendo ya para hacer marca. Y eran gente, runners habituales, pero no eran corredores de estos que te bajan de las 3 horas en el maratón. Y ahora sí, el caso es que estamos encontrando muchos casos, no solo en el maratón, sino de gente que hace poquito, relativamente poco, era runner, usuaria normal, y ahora pues están empezando a hacer unos marcones importantes y lo de extremadamente delgada lo digo desde el buen sentido, los ves muy, muy, muy finos y claro, están perdiendo un poquito el tren superior. Entonces, siempre recordamos que esto es un podcast de preparación física y siempre hacemos apología de la prevención y de evitar las lesiones y de cómo mantenernos siempre sanos y saludables, ¿no? Entonces, el agua obviamente nos ayuda a mantener ese tono en el tren superior y al final pues nos da esa variabilidad en el entreno que nos complementa y a la vez nos puede hacer divertir para no caer en la rutina, ¿no? Entonces, el tema de hoy precisamente es este. Te voy a meter una cuñita, Rafa, ya que estamos. Nosotros en la agencia tenemos una travesía de nado en Taroncha Games y ya se va acercando el veranito. Y bueno, pues lo que queremos un poco es incitar a ese runner que se ha currado una temporada importante aquí en Valencia, pues eso, a que se tire un poquito más al agua y ya de paso pues que vengan a dar a nuestra travesía, ¿no? Bueno, pues claro que sí. Pero bueno, lo importante de esto es un poco mover la musculatura funcionalmente en otros sentidos, ¿no? Lo de siempre hablamos en la preparación física. Ya lo sé, somos pesados y reiterativos, pero es que es importantísimo, porque al final mantener el tono del tren superior nos da mucha más eficiencia a la hora de ser corredores, de esos braceos, de evitar y prevenir lesiones. Y bueno, pues la realidad es que es un entrenamiento accesorio que viene muy bien. Y en tu caso pues particular, que yo sé que sí, en el tuyo, que yo sé que sigues un poquito lesionado, o la gente que está un poco lesionada. Un poquito bastante, sí. Por desgracia, que quiero ya salir a correr contigo un poquito. Sí. La realidad es esta, que la gente que tiene lesiones de tren inferior,
pues puede complementar y le viene muy bien siempre este tipo de entrenamientos para no perder el tono y para seguir trabajando el cardio, el corazón y la musculatura que no está lesionada, ¿no? Que no debemos olvidar que una lesión puede ser de una zona, pero el resto de las zonas también tiene derecho a moverse. Entonces, invitar a todo el mundo, pues eso, que se tire al agua. A tirarnos al agua. Te voy a ser sincero, ya que hemos hablado de mi caso. Yo te voy a ser sincero. Me aburre un poco nadar. Es verdad. A ver, la realidad es que yo creo que, como le pasa a muchos runners, a muchos de nuestros oyentes, a mí no me gusta mucho estar en un lugar cerrado. Entonces me dirás, vete al mar, vete a la playa. Y nada en la playa. Conozco a gente que lo hace. Y ahí te pregunto, como preparador físico, como entrenador, ¿el salto de la piscina al mar, qué tal? ¿Hay que tomárselo con calma o cómo? En mi opinión, para nada. Es decir, la gente que tenemos el privilegio de vivir en la playa, creo que el agua salada es fundamental, ya que está ahí, que se use, ¿no? Yo como buen madrileño que vive en la playa, te voy a decir que era uno de mis deseos cuando vivía en Madrid, cuando trabajaba en Madrid, y no tiene nada que ver. O sea, el hecho de nadar encerrado o en nadar abierto obviamente tiene sus variabilidades, pero vamos, si puedes tener las dos, mejor que mejor. Ya sabes que yo no me caso nunca o soy bastante imparcial y bueno, ese salto no hay que tenerle, no, obviamente invitar a la gente que si hay un mar picado que se lo piense bien, que vea las banderas y demás. O sea, esto ya no es un tema de preparación física, sino de sentido común. Sí. Pero que no tengan miedo al salto. Y te diré otra cosa, Rafa, nadar en la piscina no es un sitio cerrado, aunque esté cubierta. O sea, sencillamente hay que saber encontrarle el puntito a este tipo de entrenamientos y a la piscina. Tú has dicho que te aburre. Pues te voy a confesar otra cosa, ya que estamos aquí de confesiones. A mí me aburría hasta que un día me eché al agua para preparar mi primer triatlón y me di cuenta que podía tener unas conversaciones conmigo mismo enormes, porque yo soy el típico nadador, yo ya sabes que soy pequeñito y compacto, ¿no? Pues soy el típico nadador que nada más de pie que tumbado, es decir, que las piernas le hunden y voy casi nadando en diagonal, aparte de la falta de técnica, que me cuesta un montón ser un buen nadador. Soy compacto, y los compactos es lo que tenemos. Los practicantes del CrossFit o de las pesas nos hundimos más que el resto. Pero cierto día empecé a tener conversaciones conmigo mismo que obviamente en unas pulsaciones por el carril del runner no podía tener, porque el agua te relaja mucho. Ya sabes que te quita bastante peso del cuerpo. Entonces, una vez que entras en ese puntito, creo que tiene una parte romántica de uno para sí mismo muy, muy, muy chula. Bueno, pues hay que tomar nota. Y luego la otra, yo qué sé, salimos a correr y sí. corremos una hora, a trotar una hora, y hacemos cardio. ¿Cómo trasladamos eso a la piscina? ¿Cuánto tiempo deberíamos estar nadando en la piscina para hacer un entrenamiento, entre comillas, similar? Y aquí viene la respuesta universal. Depende, esa te la dejo ahí, depende, ¿vale? No, pero depende del objetivo. Lo que sí que tenemos que tener claro antes de responderte, ¿vale? Es que es muy importante que la natación se use con sentido, ¿no? Aquí siempre ir a manos de profesionales. ¿Cuándo debo de usar la natación? Es la pregunta que yo me haría, ¿no? Obviamente, cuando estamos en proceso de afinamiento o cerca ya del objetivo concreto, hay que correr y hay que hacer lo que toca, ¿no? Pero yo, la natación siempre me gusta ponerla como procesos fuera de ese proceso de afinamiento, es decir, a principio para cargar y para complementar, o al final para regenerar. Es decir, la incluimos dentro de la temporada en la parte de inicio
o en la vuelta a la calma. O sea, cuando ya ha pasado el objetivo, para ayudar a recuperar al cuerpo, a regenerar y hacer otras cosas diferentes. Cuando acabamos las carreras estamos un poquito más saturados, un poquito más fatigados de hacer lo mismo, pues ahí es el proceso ideal. Ahora, la respuesta a tu pregunta, a ver, vuélvemela a formular, porfa. Mira, vamos a ponerlo más sencillo. Un entrenamiento típico sí, para alguien que empieza a nadar. Alguien como yo, que no tiene una buena técnica de natación y que ahora, pues tiene un problema en la rodilla y dice, venga, voy a nadar. ¿Cuánto tiempo he de estar en la piscina? ¿Qué he de hacer? ¿Hago largos? ¿Utilizo distintos estilos? Tampoco tengo yo una gran variedad en mi repertorio. ¿Cómo lo hago? Obviamente recomendable, que es lo que tiene que pasar en todas las piscinas. Siempre hay gente especializada, siempre hay, o está el socorrista o hay ya directamente clases de natación. Obviamente recomendable 100% ir a una clase de natación, porque al final todo requiere su técnica. Y bueno, dentro de lo que hay, siempre hay recursos materiales que hay dentro de las piscinas, como estoy un poco espeso hoy, discúlpame, bueno, materiales que nos ayudan un poco a trabajar y a tonificar. Depende del tren superior o el tren inferior, ¿no? Entonces, ese trabajo cardiovascular, al final el corazón es uno. Entonces, lo que tenemos que hacer es un poco series más que nos ayuden a trabajar la técnica inicialmente, y luego ya pasaremos el volumen de los largos. Si tú eres un corredor de iniciación y no sabes nadar, obviamente hay que mejorar la técnica. Si eres un corredor que vas a hacer maratón o medias maratones, o sea, tiradas largas, lo mejor que se puede hacer son sesiones largas de entrenamiento. A ver, el volumen de calorías siempre va vinculado al gasto o a la intensidad del entrenamiento. Yo no invitaría a una persona que se inicia a estar 1 hora nadando, obviamente. Si puede ser menos para hacer tomas de contacto, mejor. Ahora, si tú eres de largos y puedes nadar, obviamente tirarte al agua, pues te puede pasar las horas muertas, como aquel que dice, ¿no? Si eres capaz de mantener la paciencia esa que muchas veces no tenemos, ¿no? Entonces es una cuestión de que depende del objetivo. Al final es más sencillo, es hacerlo sencillo y aplicar el sentido común. Porque a mí se me suelen hacer largos, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Las sesiones de natación se me hacen largas. Ya sabes que esto depende mucho también de la cabeza, más que de claro, cuerpo, ¿no? A ver, eso es normal. Si se te hacen largas, sí que es recomendable lo que te decía, ¿no? El acudir a clases de natación, a perfeccionar la técnica. Y te digo que una clase con monitor no es estar 45 minutos haciendo largos sin sentido, porque te va a dar unas técnicas aparte y te va a dinamizar la clase a unos niveles que te vas a entretener muchísimo. Yo invito a la gente a que pruebe. La verdad que en todas las piscinas hay gente muy cualificada, por lo menos de las que yo he ido, o sea, y son muchas, ya te lo digo, y que vayan a la piscina y que prueben. Y bueno, invitar a la gente a eso, que se complemente los entrenamientos con un poquito de agua, que el agua es vida, Rafa. Que se echen al agua. No sé si os pasa también en la agencia, pero muchas veces, bueno, pues hablamos con runners, sabes que el triatlón, ¿no? Se pone de moda y bueno, hay mucho corredor que empezó corriendo y que, bueno, pues se encamina hacia el triatlón. Con correr, pues no tienen problema porque lo llevan practicando tiempo. La bici, bueno, pues se suben a la bici y hacen kilómetros y no hay problema. Y la piedra en el zapato, es verdad que suele ser en muchas ocasiones para el triatleta eso, ¿no? La natación, sobre todo el no tener la técnica adecuada para competir nadando. Y ahí es donde llegan esos cursos
y esos monitores de los que hablas, ¿no? Sí, nos pasa muchísimo. Ya te digo que yo soy el primero, ¿no? Muchas veces ¿qué suele pasar cuando probamos disciplinas nuevas? Que nos hacemos rígidos. Y en el agua, hacerse rígido es usar la fuerza, ¿no? Y en este caso hay que usar la hidrodinámica. Entonces, muchas veces lo que te dice siempre el entrenador es desliza. Pero queremos avanzar. Y querer avanzar a veces es aplicar nuestra fuerza. ¿Qué pasa? Que llegamos fundidos. Entonces sí que pasa mucho, sobre todo en estos triatletas, que a veces estirarles, no te digo nada cómo es estirarles la musculatura a algunos triatletas, que a veces me asombra, de verdad. La realidad es que cuando se tiran al agua salen más cansados que si hubiesen hecho un largo en el running, ¿no? Entonces toda esta gente que va haciendo transiciones, obviamente por esa necesidad o esa demanda de pequeños cambios, ¿no? Dentro de su rutina, sí que es importantísimo que acudan a probar su técnica y que, sobre todo, que la dinámica en el agua sea relajada, porque si el cuerpo está tenso, al final sabemos que no va. Va a ser eso, Iván, lo que me pasa, que yo veo en la calle de al lado a alguien que parece que se va deslizando, que parece que va como sobre raíles, y yo me estoy peleando ahí con el agua, ¿no? Y entonces, pues... es durete ver cómo te adelantan. En este caso no son las tortugas, sino son porque las tortugas nadan mejor. Sí. Es la gente que parece que no hace esfuerzo, ¿no? Pues hay que aprender de ellos, hay que aprender mucho. Sí, señor. Bueno, pues nos tiraremos al agua, que llega el tiempo de hacerlo. Iván Colmenarejo, un abrazo fortísimo, muchas gracias. Un abrazo, Rafa, para todos. Escucha todos nuestros programas en maratonradio.com o en nuestras aplicaciones móviles para iOS y Android. Síguenos en Twitter, @maratonradio y en facebook.com/maratonradio.